Los invito a abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3 y en sus versículos 14 y 15. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y quisiera que me acompañaran leyendo este pequeño fragmento de la Escritura en alta voz. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos a leerlo juntos a la voz de tres. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15 solamente. Contando tres, esperemos que algunos lo encuentren. Primera Timoteo 3, 14 y 15. Leamos con mucha atención este versículo para introducirnos en la exposición de la palabra. 1, 2 y 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Leemos en este texto claramente cuál es la casa de Dios. Es la iglesia del Dios viviente. Y el calificativo que se le da a la casa de Dios en este texto es muy claro. Se dice que ella es columna y baluarte de la verdad. Eso significa que en una verdadera iglesia, la verdad debe ser bien predicada, la verdad debe ser conocida por todos y la verdad debe ser basada en el más sólido fundamento escritural. En nuestros días, en las iglesias de Cristo, no se hace mucho énfasis en las doctrinas. En nuestros días no se hace mucho énfasis en enseñar profundamente la palabra de Dios, sino que en nuestros días se hace más énfasis en milagros, en sanidades, en profecías, en supuestas lenguas, en echar fuera demonios, y se descuida grandemente la enseñanza doctrinal profunda. Pero para nosotros ser coherentes con lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, debe haber un énfasis fuerte en la verdadera doctrina y se debe aprender, la iglesia entera debe aprender fuertemente la verdadera doctrina. Nosotros por estos días del final del año en nuestra iglesia estamos estudiando una de las doctrinas principales de la Biblia, que es la doctrina de la salvación. Todos nosotros debemos entender cómo fue que llegamos a ser salvados, y a eso se le llama la doctrina de la salvación. Y hemos estado explicando esa doctrina de la salvación por medio de 5 doctrinas claves llamadas las doctrinas de la gracia. Y cuando terminamos de explicar una de esas 5 doctrinas, ha sido nuestra costumbre explicar el error que hay en esa doctrina, el error común, el error que las personas tienen o que algunas iglesias tienen en esa doctrina. Entonces, una de las formas como ser precisos y prolijos en la verdad es explicar el error, es explicar en qué se equivocan las personas que se equivocan y refutar el error. Explicar dónde se origina el error y cómo se refutan los errores más frecuentes asociados con la verdad que estamos exponiendo. Y enseguida mostrar la forma correcta como se interpreta la Escritura. Mostrar la hermenéutica correcta, y eso es lo que hemos hecho al final de cada doctrina. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos la primera de las 5 doctrinas, que fue la doctrina de la depravación total humana, preguntábamos por qué muchas personas no creen en la doctrina de la depravación total humana. Y decíamos que es por la idea filosófica y humanista del libre albedrío. Entonces explicábamos el error que hay en las iglesias y en el mundo filosófico sobre el libre albedrío. Lo mismo cuando explicamos la doctrina de la elección incondicional, nos tomamos un tiempo para explicar por qué la gente no cree en la elección. Y cuando explicamos la doctrina de la expiación limitada, hablamos lo mismo. Dijimos, hay muchas personas que creen que estos versículos de la Biblia, que hablan de que Cristo murió por todos y de que Cristo murió por el mundo, pues creen que la expiación es universal. Pero nosotros explicamos claramente por qué no es universal, sino una expiación limitada. Llegamos a la última de estas doctrinas. La semana pasada la comenzamos a estudiar. Es la doctrina de la perseverancia final de los santos. Veo aquí algunas personas que no estuvieron hace 8 días y quisiera
digamos, como darles a ellos un pequeño repaso. Bueno, de todas maneras vamos a hacer enseguida para todos un pequeño repaso. Pero esta quinta doctrina de la perseverancia final de los santos, ustedes pudieron percibirla durante el culto. Cuando comenzamos este culto de adoración, leímos un texto de Judas donde dice que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Luego leímos el caso de la mujer de Lot y vimos que la mujer de Lot realmente era una persona que nunca creyó y por eso su caída. Y ahora vamos a tratar de explicar de nuevo cuáles son los errores, por qué la gente hoy en día no cree y muchos cristianos no creen que Dios es poderoso para guardarnos hasta el fin y el verdadero creyente será guardado hasta el fin y el verdadero creyente preservará. Entonces, amigos que nos visitan, que no estuvieron la semana pasada, cuando hablamos de la perseverancia final de los santos, lo que estamos queriendo decir es que una vez Dios te otorga su salvación, esa salvación es para siempre y no se puede perder. Por eso esa doctrina se llama perseverancia final de los santos. Pero para colocarnos un poquito mejor en la plataforma de lo que hemos venido explicando, vamos a hacer un breve recuento de lo que explicamos la semana pasada. Me quedaron algunas hojas del bosquejo de la semana pasada y se las voy a entregar a las personas que están en el salón, que no vinieron la semana pasada y no conocen este bosquejo, para que ellas puedan tener una idea de qué es lo que estamos diciendo. En ese bosquejo que ustedes tienen en sus manos está el esquema que nos hemos propuesto para estudiar la doctrina de la perseverancia final de los santos. Al principio, en la parte de arriba del bosquejo, ustedes ven las 5 doctrinas de la gracia que acabo de mencionar: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, llamamiento eficaz, perseverancia final de los santos. Y luego, con unos números romanos, desarrollamos los puntos que comenzamos a estudiar la semana pasada. Lo primero que estudiamos la semana pasada fue la base bíblica de la perseverancia. La base bíblica de la perseverancia es que la Biblia enseña a través de 26 versículos muy claros que la salvación no se puede perder. 26 versículos muy claros enseñan en la Biblia que la salvación no se puede perder. Esa es la base bíblica de la perseverancia. En el numeral 2 romano que tienen en su hoja, vimos que la perseverancia tiene 2 partes. Las 2 partes de la perseverancia. ¿Cuáles son esas 2 partes? Primero, una parte divina y luego una parte humana. Cuando hablamos de la parte divina de la perseverancia, utilizamos la palabra preservación. Significa que Dios se ha comprometido, ha jurado preservar a los que les ha regalado su salvación. Él los preserva, es decir, los guarda de caer definitivamente. Caer definitivamente, como la mujer de Lot, se llama apostatar. Es un término teológico que significa caer definitivamente. Apartarse definitivamente de la fe, eso significa apostatar. Los verdaderos hijos de Dios son preservados por Dios de la apostasía. Por tanto, ellos perseverarán hasta el final. La parte humana es que Dios, que les infunde las fuerzas preservándolos, hace que ellos actúen perseverando. Es decir, que el hombre no es un ente pasivo en esta perseverancia, sino por el contrario, es muy activo. El hombre está permanentemente activo. El hombre persevera porque Dios lo guarda. No es una obra suya, no es él mismo en que sus propias fuerzas persevera. Si los cristianos perseveraran en sus propias fuerzas, todos se volverían atrás. Porque ¿a quién no se le acaban las fuerzas con tantas tentaciones en esta vida? ¿A quién no se le acabarían las fuerzas con tantos problemas que trae esta vida? Dios es el que hace que el hombre persevere, pero el hombre persevera. Entonces Dios, para poder mantenerlo en esa perseverancia, en la Biblia le pone amenazas. En la Biblia hay amenazas. Le dice, si no perseveras te condenas. Dice, el que persevera hasta el fin es el que es salvo. Con eso Dios lo amenaza para que él persevere. Le dice, debes vencer.
La Biblia le dice al creyente, vence, vence, tienes que vencer. La Biblia le dice, retén tu profesión de fe. No la pierdas, porque si la pierdes, te condenas. Entonces, con amenazas, Dios mantiene al creyente en perseverancia. Pero decíamos que no solamente son amenazas, sino también promesas. Decíamos que la entrada al reino de Dios es una puerta estrecha, y luego es un camino muy angosto. Y en ese camino muy angosto, Dios ha puesto dos vallas, una valla a un lado y otra valla al otro lado. La valla de un lado son las promesas. Entonces el creyente tiene muchos problemas y está decayendo, tiene muchas dificultades y dice, Dios me ha abandonado, Dios ya no me ama, el creyente pierde su fe y está cayendo y está a punto de irse al abismo, cuando de pronto una promesa, yo te amo, yo estoy contigo, esfuérzate, sé valiente, yo te doy nuevas fuerzas, y el creyente se levanta y sigue el camino. Pero en otros casos el creyente está como descuidado, no lee la Biblia, no viene a la iglesia, y empieza como a irse para el mundo, lo invitan pues por allá a un rumbón, y por allá se echa unos tragos, y es un creyente verdadero, y por allá se está deslizando con una pelada, cuando de pronto viene Dios con su palabra y le dice, cuidado, si te deslizas más te condenas. Entonces lo amenaza, por un lado le da promesas que lo fortalecen, cuando está decayendo, y por el otro lado le pone amenazas que lo hacen temblar, y como es un verdadero creyente, sabe que el infierno es verdad, y dice, ¡uy! ¿Yo qué hago aquí con esta vieja? ¿Sí? Entonces son promesas que lo animan y amenazas que lo hacen temer. Entonces de esa manera Dios hace como pastor, es como un pastor que con su varita le va golpeando a uno la pata derecha si va para este lado del abismo, y la pata izquierda si va para este otro lado. Entonces de esa manera Dios hace que sus hijos perseveren. Y esas son las dos partes de la perseverancia, el numeral 2 romano. En el numeral 3 romano de la hoja, mostramos, aunque sin poder detallar, que no solamente hay 26 versículos a favor de la perseverancia, sino que hay más versículos y hay muchos más argumentos a favor de la perseverancia. La elección, la predestinación, el pacto de gracia, el sello del Espíritu, la morada del Espíritu, las promesas de Cristo al Hijo, etc. Hay por lo menos 10 o 12 fuentes de argumentación adicionales para fortalecer la doctrina de la perseverancia. Y entonces, cuando llegamos a este punto, dijimos que hay una gran pregunta que tenemos que hacernos. Si esto es tan obvio, si hay 26 versículos bíblicos tan claros que dicen que un cristiano verdadero no se puede perder, y tantos argumentos adicionales, ¿por qué la mayoría de los creyentes de esta época creen lo contrario? Si esto es tan obvio, si la Biblia lo enseña tan claro, si hay tantos argumentos, ¿por qué la mayoría de los creyentes de nuestra época creen que la salvación sí se puede perder? Y la respuesta que damos es que hay 8 versículos que parecen enseñar que la salvación se puede perder. 26 contra 8. 26 contra 8. Y sumado a eso, tenemos que la mayoría de los hermanos de las iglesias de Cristo no tienen nociones hermenéuticas precisas. Cuando uno no tiene nociones hermenéuticas, es decir, correctas instrucciones sobre cómo interpretar la Biblia, y se pone a leer los 8 versículos dudosos, eso les ciega completamente los ojos y no puede ver los 26 versículos claros, y termina inclinándose a que la salvación sí se puede perder, porque el hombre por naturaleza no entiende a un Dios soberano y no entiende la gracia de Dios. Al hombre le sirve más y le gusta más un evangelio en donde con sus propias fuerzas él sostiene su salvación o la pierde. Entonces, por eso la gran mayoría creen lo contrario. Nosotros poníamos el ejemplo de un juez. Aquí tenemos un juez de la República que está juzgando un caso de homicidio. Un señor iba con otra persona en una acera, de pronto sacó un revólver y mató a otro. Había 3 testigos alrededor a menos de 10 metros que vieron cuando el fulano sacó el revólver y mató al otro. Fuera de eso, una cámara de seguridad grabó el asesinato y el juez tiene como testimonios los 3 testigos oculares a menos de 10 metros, la cámara de seguridad. Y de pronto le aparece otro testigo, una señora que estaba adentro en una sala y a través de la cortina dijo, yo vi que el que sacó la arma fue el otro.
Y un señor en un balcón dice, a mí me parece que el que sacó el arma fue el otro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Tiene estos testimonios claros, tiene estos testimonios, la cámara de seguridad, él con sus propios ojos puede verlo. Pero tiene dos testimonios que parecieran decir lo contrario. ¿Qué tiene que hacer el juez? Dígame, ¿qué tiene que hacer el juez? Debe, con mucho cuidado, evaluar la evidencia y definir a cuáles puntos de la evidencia se va a atener para declarar qué fue lo que pasó y con base en eso establecer una sentencia. Lo mismo sucede en este caso. Los hermanos, las iglesias, le creen a la señora que vio el homicidio a través de una cortina y le creen a la que lo vio desde un balcón. Y se les olvida la cámara de seguridad que grabó todo y los tres que estaban a menos de 10 metros del homicidio. Eso es lo que sucede y por eso es que hoy la mayoría de las personas creen lo contrario. Y la semana pasada estuvimos mirando el versículo de la Biblia que más confunde a todo el mundo. Vayamos a él, por favor. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Al leer este versículo, las personas se confunden mucho más que con cualquier otro versículo de la Biblia. Pues vamos a leerlo de nuevo y vamos a tomarlo como base para continuar hoy explicando otros versículos que parecen enseñar que la salvación se puede perder. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, después de este repaso. Vamos a explicar otros versículos de la Biblia que parecen enseñar que la salvación se puede perder. Pero leamos este que es el papá de todos. Hebreos capítulo 6, del 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, la palabra recayeron significa apostataron definitivamente, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La semana pasada examinamos este versículo con más cuidado. Si alguno de ustedes quiere escuchar la explicación, con mucho gusto le hacemos llegar el CD para que lo escuche. Simplemente la conclusión a la cual llegamos es que estas expresiones que leemos aquí, fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra de Dios y gustaron los poderes del siglo venidero, esas expresiones no son señales inequívocas de que esas personas hayan sido verdaderos creyentes que hayan perdido su salvación. Estas expresiones no son señales inequívocas de verdadera salvación en estas personas. Antes, hay buenos argumentos para pensar que estos calificativos se pueden aplicar a hombres como Balaam, Saúl y Judas. Se puede decir de Judas perfectamente que él fue iluminado, que él participó, gustó de los poderes del siglo venidero, etc. Y Judas, dice la Biblia, nunca fue un verdadero creyente. Estas personas, Balaam, Saúl y Judas, nunca fueron verdaderos creyentes y terminaron en el infierno. Entonces, aquí tenemos un principio fundamental para explicar muchos textos o todos los textos, casi todos los textos dudosos sobre esta doctrina y solidificar aún más la enseñanza de que la salvación no se puede perder. El principio fundamental que enunciamos es lo siguiente, que en aquellos textos donde parece haber creyentes que pierden la salvación, no se trata de verdaderos creyentes, sino de falsos creyentes que reciben una obra superficial del Espíritu Santo muy semejante a la salvación. Repito, en todos los versículos en los cuales parece haber creyentes que pierden su salvación, no se trata de verdaderos creyentes que pierden su salvación, sino de falsos creyentes que reciben una obra del Espíritu Santo superficial muy parecida a la verdadera salvación. Y en la Biblia vemos eso claramente en la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos y son casi imposibles de diferenciar hasta el día de la siega. Hay una obra superficial que hace que algunas personas sean muy parecidas a verdaderos creyentes
Y esas personas son las que verdaderamente terminan al final condenándose o terminan apostatando. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. Y aquí vemos esta categoría de falsos creyentes que llegan hasta el juicio final y solo en el juicio final se reconoce que son falsos creyentes. Mateo 7, 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, mire, profetizaron, y en tu nombre echaron fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca, ahí no dice que una vez los conoció y los desechó, no dice, nunca os conocí, nunca, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, aquí hay una idea muy importante para explicar otros textos que están en la hoja que parecen enseñar que la salvación se puede perder. ¿Cuál es la idea importante? La idea es que en este mundo, en este tiempo, la iglesia siempre va a tener falsos creyentes. Y los falsos creyentes pueden sufrir una de dos cosas. Uno, o permanecen siendo falsos creyentes y se descubren en el día del juicio, o apostatan durante el camino de la peregrinación. Repito, siempre va a haber en la iglesia falsos creyentes. Así hubo falsos creyentes en la iglesia del primer siglo cuando se produjeron estos textos. Los falsos creyentes que hay en la iglesia sufrirán una de dos cosas. Permanecerán falsos como profesantes dentro de la iglesia hasta el día del juicio y allí se descubrirán, o apostatarán en el camino. No perseverarán, sino que apostatarán. Normalmente los falsos creyentes apostatan de tres maneras. Se involucran en inmoralidades, o sea, vuelven a sus pecados antiguos. Se involucran en falsas doctrinas, es decir, se convierten en herejes, o abandonan la fe cuando hay problemas, persecuciones y tribulaciones. Esas tres cosas casi siempre son la causa de que un falso creyente abandone en el camino. Pero hay otros que no abandonan y llegan hasta el final y al final son descubiertos. Entonces lo que vamos a ver hoy son de la hoja que ustedes recibieron hace 8 días, que las personas que están nuevas hoy acá les acabo de dar, vamos a ver 2 textos más dentro de la hoja que parecen enseñar que la salvación se puede perder y que caen en esta categoría de falsos creyentes que se descubren en el juicio final o apostatan durante el camino. Vayamos entonces al primer tipo de falsos creyentes, los falsos creyentes que no apostatan, sino que se descubren al final del camino. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 25, versículos del 24 al 30. Mateo 25, versículos del 24 al 30. Mateo 25, del 24 al 30. Vamos entonces, Mateo 25, del 24 al 30, la parábola de los talentos, la última parte de la parábola. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando una persona que no conoce esto que estamos enseñando hoy
ni es tiene una buena hermenéutica, lee este pasaje, esta porción o toda la porción, puede llegar a ser las siguientes afirmaciones. Puede decir, mire, aquí hay una persona que era siervo de Dios, porque ahí dice que era su siervo. Y esa persona que era siervo de Dios, porque ahí dice que era siervo, era una persona inútil. No trabajó. Y como era inútil, perdió su salvación. Porque ahí dice que será echado al lloro y al crujir de dientes, y eso no es otra cosa que el infierno. Entonces, cuando uno lee este pasaje con superficialidad, dice, este es un siervo de Dios, que lo que hizo fue que no trabajó. Y como no trabajó, perdió su salvación. Eso es lo que normalmente la gente puede entender en este pasaje. Pero si nosotros hacemos un análisis más profundo, y sobre todo recordamos que hay 26 versículos que son totalmente contrarios a esa interpretación, tenemos que mirar con más cuidado lo que realmente dice este pasaje. Y lo primero que tenemos que hacer es leer todo el pasaje. Vamos a leer todo del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos entre ellos. Sobre ellos, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hemos leído toda la parábola y todavía seguimos con la idea de que se trata de un verdadero siervo de Dios que perdió su salvación. Pero cuando la analizamos con más cuidado, empezamos a mirar que las cosas no deben ser interpretadas así. En primer lugar, debemos preguntarnos qué tipo de literatura estamos leyendo. Lo que estamos leyendo aquí es una parábola. Es una parábola. Y la pregunta es, ¿las parábolas en la Biblia son un lenguaje claro? Repito, ¿las parábolas en la Biblia son un lenguaje claro? Por supuesto que no. No hay nada más difícil de interpretar que una parábola. Las parábolas no son un mensaje claro. Pero los 26 versículos que dicen que la salvación no se puede perder, ¿ellos son un mensaje claro? ¿Un lenguaje claro? Por supuesto que sí. Son prosa didáctica. Y la prosa didáctica está en superioridad exegética, o sea, en superioridad de enseñanza sobre la parábola. De tal suerte que nosotros nunca podremos basar una doctrina en una parábola. Ese solo hecho ya nos hace dudar de que nuestra primera interpretación sea correcta. Ahora, si miramos el texto con más cuidado, además de mirar el tipo de literatura, ¿qué es lo otro que debemos estudiar? Las personas que han estudiado hermenéutica, sabemos que lo más importante en hermenéutica es el contexto. Hay gente que dice que para entender bien la Biblia se necesitan 3 reglas. La primera regla es estudie el contexto. La segunda regla es estudie el contexto. Y la tercera regla es estudie el contexto. Contexto, contexto, contexto. Son 3 reglas. Es una forma de llamar la atención simplemente. Lo que quiere decir es que el contexto es vital, que uno no puede entender nunca un pasaje si no entiende su contexto. ¿Cuál es el contexto de la parábola de los talentos? En el contexto de qué pasaje más amplio está la parábola de los talentos. Está en el contexto de la segunda venida de Cristo. Si ustedes se vuelven un poquitico a Mateo 24 y miran el versículo 29,
24-29, ahí comienza el contexto de este pasaje. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, los cataclismos del tiempo final. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas, los cataclismos del tiempo final. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder, gran gloria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El juicio de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué aspecto particular del juicio de la segunda venida de Cristo quiere destacar este pasaje? Vemos que el Señor quiere enseñar aquí sobre su venida, pero quiere enseñar algo muy particular de su venida. Y para eso enuncia 3 parábolas, de las cuales la parábola de los talentos es la tercera. Entonces, para ver qué aspecto especial de la segunda venida se está hablando aquí, tenemos que leer las 3 parábolas, no tenemos remedio. Entonces leamos la primera, Mateo 24, del 45 al 51. Voy a leer un poco rápido para que el tiempo me alcance. Mateo 24, del 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga, ahí está la segunda venida, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, subrayen esa parte, tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, que estamos viendo allí en esta persona ya, señales de apostasía. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces noten una primera idea. A través de esta parábola el Señor quiere mostrar que el día de su venida habrá una falsedad en muchas personas que será descubierta por su apostasía moral. Hay personas que se apartarán a pecados y estarán viviendo en pecados, diciendo que son cristianos el día de la segunda venida. Y cuando Cristo venga a juzgarlo, le dirá, usted es un borracho, usted ha sido un falso cristiano porque nunca ha vivido la moralidad del cristianismo. Vaya al infierno. Entonces, ese es el primer aspecto. La falsedad evidenciada por la decadencia moral de personas que dicen ser cristianas. Vamos a la segunda parábola, 25 del 1 al 13. La parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, miren de nuevo, tardándose el esposo. En todas las parábolas está ese hecho de que el esposo se tarda o de que el Señor se tarda en regresar. Tardándose el esposo, cabecearon todas, tanto las prudentes como las insensatas, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué tenemos aquí? Otra vez hay falsedad. Hay falsedad en el reino de Dios evidenciada por la insensatez de estas vírgenes. Estas vírgenes no tenían al Espíritu, sin embargo se la pasaban dentro de la iglesia diciendo que eran cristianas. Y solo hasta el día de la venida de Cristo se probó que eran mujeres inconversas. Entonces, esta segunda parábola nos muestra la falsedad evidenciada por la insensatez. ¿Y qué es lo que provocaba que estas personas cayeran en esta insensatez? El tiempo, la tardanza, que siempre es una prueba tan fuerte para todos, el tener que esperar.
Ya tenemos entonces dos elementos importantes que el Señor quiere resaltar en el día de su juicio, y en la falsedad de muchos que van a decir ser cristianos pero van a vivir una vida inmoral, y la falsedad de muchos que dicen que tienen el aceite del Espíritu pero no lo tienen. Y ahora viene la tercera y última parábola, que es la parábola de los talentos. No la voy a volver a leer porque ya la leímos. ¿Y qué es lo que vemos en la parábola de los talentos? Vemos la misma falsedad. Hay personas falsas dentro del reino de Dios cuya falsedad será evidenciada solamente hasta el final por medio de la ausencia de frutos. No se trata de un verdadero creyente que descuidó el dar fruto, sino de un falso creyente que nunca tuvo verdaderos frutos. Entonces, cuando el Señor viene, no es que condene a uno que se volvió inútil, sino que condena a uno que fue falso siempre. Noten pues que en la segunda venida el Señor descubre la falsedad de la inmoralidad, la falsedad de la insensatez y la falsedad del que es sin frutos. Entonces aquí no se trata de un verdadero creyente que es condenado, sino de un falso creyente que nunca dio verdaderos frutos. Entonces, ¿qué aspecto particular del juicio final este texto quiere resaltar? Resalta la falsedad de muchos, que dicen estar dentro del reino, pero no tienen la moralidad del reino, no tienen la sensatez del reino, no tienen los frutos del reino, pero son falsos, los tres son falsos. Lo que a muchas personas confunde en la parábola son ciertos detalles. Por ejemplo, vean otra vez el capítulo 25, en el versículo 1. En el versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. Entonces muchas personas dicen, pero no discuta, hombre, mire que esas personas eran siervos de Dios los tres, porque ahí dice que llamó a sus siervos, pero eso no es correcto. Ellos eran siervos en la parábola. Eran siervos en la parábola, pero eso no significa que fueran verdaderos siervos de Dios, sino que eran siervos en la parábola. Lo mismo cuando él dice de los siervos que es su Señor en la parábola. Pero también vemos otros detalles en la parábola que fortalecen la idea de que esta persona no fue un creyente verdadero que se condenó, sino un falso creyente. Si usted mira el capítulo 25, versículo 24, donde está la parábola de los talentos que estamos estudiando. En el verso 24 vemos que este hombre tenía un falso concepto de Dios, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Oigan eso, eres hombre duro. ¿A qué cristiano le parece que Dios es un Dios duro? Duro, que ciegas donde no sembraste. ¿Eso es qué? Injusto. Injusto. ¿A qué cristiano le parece que Dios es injusto? Y recoges donde no esparciste. Eso es abuso. Este hombre tenía un falso concepto de Dios y eso hace dudar de que sea un verdadero creyente. Pero luego en el 25 dice, tuve miedo. Los cristianos tenemos temor de Dios, pero no miedo. Y luego le dice en el versículo 26, Dios mismo hablando en boca de ese señor, de ese patrón, dice, siervo malo. Dígame Dios cuándo a uno de sus hijos le dice así, siervo malo. No, los creyentes ya no somos malos, nosotros fuimos cambiados. Entonces hay suficiente evidencia dentro de la parábola también para mostrar que esto es un falso creyente que fue arrojado a la condenación porque realmente nunca mostró los verdaderos frutos y no se trata de un verdadero creyente que perdió la salvación. Entonces este es el primer caso, el caso de falsos creyentes que no apostatan, sino que llegan hasta el día del juicio y allí solamente se comprueba que eran falsos creyentes. Entonces, de ninguna manera Mateo 25 enseña de algún creyente que pierde su salvación. Ahora veamos el segundo caso, el segundo tipo de textos. Textos en los cuales una persona aparentemente era creyente y en el transcurso de su carrera apostató, se apartó por completo y dicen los hermanos, perdió su salvación, entre comillas.
Veamos segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos probando que algunos textos que parecen enseñar que la salvación se puede perder, si los examinamos con más cuidado, en realidad no enseñan tal cosa. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. La gran parte de esta epístola de Pedro está dedicada a advertir a la iglesia sobre los falsos maestros y los falsos profetas. Veamos el primer versículo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, de esta epístola, en la cual se advierte sobre estos falsos profetas, falsos maestros. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aquí viene lo que confunde, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces una persona lee este pasaje, dice superficialmente, en su análisis superficial dice lo siguiente: mire, aquí se habla de unos falsos profetas que eran creyentes, de pronto se enredaron en falsas doctrinas y se alejaron de la verdadera doctrina y negaron al Señor que los rescató. Como ahí dice que el Señor los había rescatado, entonces definitivamente se trata de un verdadero creyente que había sido rescatado y perdió su salvación. Esa es la forma de razonar de la mayoría de las personas que leen este pasaje, que creen que la salvación se puede perder. Pero de nuevo, lo primero que tenemos que hacer es pensar que hay 26 versículos claros que enseñan lo contrario a esa interpretación, y que entonces estamos obligados a examinar con más cuidado el pasaje. Hagámonos la misma pregunta que hicimos con el caso anterior. Hagamos un análisis literario. ¿Qué tipo de literatura es esta? Esta no es una parábola, es también prosa didáctica, es decir, una literatura muy clara. Pero en esta literatura, en este pasaje en particular, hay algunos elementos gramaticales que es necesario tener en cuenta y que desde ya comienzan a mostrar que la interpretación superficial que dimos al principio no es la mejor. Estos elementos gramaticales surgen del estudio del texto en el idioma original. Es decir, que si cogemos este texto y lo leemos en griego, que fue el idioma original en que se escribió, vamos a encontrar dos detalles interesantes que comienzan a hacernos dudar de esta interpretación. El primer detalle interesante es la palabra Señor. Dice: y aún negarán al Señor que los rescató. La palabra griega para Señor en el Nuevo Testamento griego es la palabra Kurios. Kurios, es decir, que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de Cristo como el Señor, se refiere al Kurios. Y aquí no se usa la palabra Kurios. Se usa una palabra alterna, que es la palabra despotés, de donde viene la palabra en español déspota, despotes. Y esa palabra no se usa en todo el Nuevo Testamento griego para hablar del Señor Jesucristo, sino que en algunas ocasiones se utiliza para hablar de Dios en general. Y eso nos hace pensar de que es muy posible de que no se trate del rescate de Cristo, sino de un rescate general que no es precisamente la misma salvación. Ese es el primer detalle gramatical. El segundo detalle gramatical, también derivado del análisis del texto griego, es la palabra rescató. Dice: negarán al Señor que los rescató. En el Nuevo Testamento griego, cuando se habla de redención, la redención es un rescate, siempre se usa la palabra griega lutrón. La palabra griega lutrón, que significa rescate por el pago de un precio. Aquí no se usa la palabra lutrón, sino otra palabra que significa no necesariamente rescate por el pago de un precio, sino solamente rescate. Luego, desde ya, en el análisis gramatical de este texto, podemos comenzar a pensar que con base en la luz que arrojan los 26 textos claros, no se trata aquí de un rescate particular o redención propiamente dicha, sino de un rescate general.
Me explico. Cuando un barco va cargado de muchas personas y hay cristianos en ese barco, el barco se va a hundir y Dios permite que de alguna manera haya un equipo de salvamento y salve a todos los que estaban en el barco, cristianos y no cristianos. Esa salvación la efectuó Dios, pero no es lo mismo esa salvación para los que iban en el barco que eran cristianos como para los que no eran cristianos. Los que eran cristianos reconocen la obra de Dios y le dan gracias, pero allí van ateos, evolucionistas, fascistas, etcétera, que ni siquiera reconocen que Dios existe, y aún así ellos también fueron rescatados. Entonces hay formas como Dios rescata a las personas que no son necesariamente un rescate para salvación. Ese es un detalle interesante que se puede aplicar perfectamente a este texto. Ahora, aparte de este análisis gramatical, y hermanos, espero que no se aburran con estos elementos exegéticos, porque a pesar de que son tediosos, son absolutamente necesarios para que nuestra iglesia esté basada en una verdad profunda. Si no explicamos esto, entonces no vamos a tener una verdad profunda y sólida. Fuera del análisis literario y gramatical, debemos hacer lo mismo que le hicimos al otro texto, y es examinarlo en su contexto. Recuerden cuáles son las 3 reglas básicas de interpretación. Primero el contexto, segundo el contexto y tercero el contexto. Vamos a leer todo el texto en su contexto. O sea que vamos a leer los versículos del 1 al 22. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 22. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad y para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Para nosotros poder definir si segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, enseña que la salvación se puede perder, debemos examinar todos y cada uno de los versículos que acabo de leer. ¿Por qué?
porque ellos son el contexto. Y la Biblia se explica a sí misma. Si yo tengo una expresión dudosa en el versículo 1, puedo hallar su aclaración en el versículo 9, en el versículo 14, en el versículo 20, porque la Biblia se explica a sí misma. Entonces, vamos a mirar el texto en su contexto. Pero antes, preguntémonos, ¿creía el apóstol Pedro, autor de esta carta, que la salvación se podía perder? Sin duda debemos decir que no. Porque en Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 3 al 5 y en adelante, Pedro dice claramente que nosotros somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que nos ha prometido. Lean Primera de Pedro 1:5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire, el autor de esta carta no cree que la salvación se puede perder. Por tanto, yo debo tener mucho cuidado en decir que Pedro aquí en 2 de Pedro 2:1 está diciendo que la salvación se puede perder. Porque leo en otra carta de él que él dice que los creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe, es decir, su fe no falla, para alcanzar la salvación. Dios los guarda para alcanzar. Dios no los guarda para ver si pueden alcanzar, no, para alcanzar. Entonces, sé ahora que Pedro no enseña que la salvación se puede perder, y ahora me voy al contexto y busco en el contexto. Algunos de los versículos del contexto parecen enseñar que sí se puede perder, como el número 1, pero otros enseñan claramente que no está hablando de un verdadero creyente que perdió la salvación, sino de un falso creyente que apostató. Vean el versículo 9. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, ¿quiénes son los injustos? Pues obviamente los falsos profetas de los cuales se habló en el versículo 1. Y Dios está hablando aquí de hombres injustos. Y a un hijo suyo jamás Él le dirá que es injusto. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios estamos justificados. Pero aquí dice que estos hombres eran injustos. Ahora miren el versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entiende, como animales irracionales, noten esta expresión, nacidos para presa y destrucción. Noten eso, perecerán en su propia destrucción. Y vean conmigo el versículo 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes teniendo el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Noten estas dos expresiones, en el 12, nacidos para presa y destrucción, y en el 14, hijos de maldición. Y ahora vayan conmigo a Judas. Abran en la epístola a Judas, el versículo 4, Judas 4. Judas 4. Judas 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿De qué estamos hablando aquí? De hombres que fueron destinados para esta condenación. ¿Quiénes son esos hombres? Lo explicamos cuando estudiamos la doctrina de la elección. Son los reprobados. Entonces, cuando en 2 de Pedro 2:12 dice nacidos para presa y destrucción, se refiere a lo mismo, a hombres reprobados. Y en el versículo 14 dice, hijos de maldición. ¿En quién piensan ustedes cuando oyen esta expresión, hijos de maldición? Por supuesto, inmediatamente en Caín y en Judas, que eran hijos del maligno. Entonces miren que estas expresiones que vemos en el versículo 12 y 14 nos hablan claramente de hombres reprobados. Y esos del versículo 12 y 14 son los mismos del versículo 1. Ahora en el versículo 15, hay una expresión que parece apoyar
que estos hombres perdieron la salvación. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Cuando dice, han dejado el camino recto, no necesariamente significa que eran verdaderos creyentes. Porque algunas personas pueden obedecer y andar por el camino recto de una manera superficial sin ser verdaderos creyentes. Entonces, este versículo 15 puede ser explicado diciendo que esta obediencia al camino recto es superficial. Y cuando vemos que se les compara con Balaam, podemos decir que Balaam siempre fue considerado falso profeta. De Balaam nunca se dijo que fuese un verdadero profeta que se corrompió, sino que era un falso profeta siempre. Y eso hace que estas personas sean más fácilmente catalogadas como falsos desde siempre. Versículo 17 dice, estos son fuentes sin agua. Son fuentes sin agua. Esa expresión, fuentes sin agua, significa que son falsos siempre. Pero en el versículo 18 hay un argumento muy poderoso. El versículo 18 y el versículo 22, son argumentos muy poderosos en contra de que estas personas fueran verdaderos creyentes. Miren el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, oigan bien, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Oigan bien, estos hombres falsos profetas seducen a los que verdaderamente. ¿Eso qué está implicando? Que ellos no habían huido verdaderamente. ¿Sí lo notaron? Ellos seducen a los verdaderos creyentes, dicen, seducen a los que habían huido verdaderamente. Eso significa que ellos no habían huido verdaderamente. Y ahora en el versículo 20, hay de nuevo una posible duda. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Ellos se han escapado de las condenaciones del mundo, pero en el versículo 18 dijimos que ese haberse escapado no fue huir verdaderamente. Dice, si ellos habiéndose escapado de las condenaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, no necesariamente fue un conocimiento salvador, porque Judas conoció al Señor, pero no tuvo un conocimiento del Señor y Salvador. Lo conocieron, que Él es el Señor y que Él es el Salvador, pero ellos necesariamente no tuvieron un conocimiento de Él como Señor. De hecho, la Biblia dice que estos desprecian el señorío. Leímos más atrás, que ellos desprecian el señorío. No lo conocieron como Señor. Y luego dice, enredándose otra vez en ellas, o sea, en las contaminaciones del mundo, son vencidos. Entonces, allí no necesariamente hay un conocimiento verdaderamente salvador. Pero en el versículo 22 está el argumento más poderoso de todos. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cuando el apóstol Pedro termina este discurso diciendo que a estos hombres les ha acontecido un verdadero proverbio que había en Israel, que dice, el perro vuelve a su vómito y la oveja lavada a revolcarse en el cieno, con este proverbio nos está asegurando, oigan bien, que estas personas nunca fueron ovejas, sino que siempre fueron perros. Nunca fueron ovejas, cabritos de Dios, sino que siempre fueron cerdos. El perro y el cerdo son dos animales inmundos. Y cuando Pedro dice que estas personas son perros que vuelven a su vómito y puercas que vuelven a revolcarse, lo que está queriendo decir es que ellos fueron lavados por encima. Es una puerca que se encontró muy sucia, sí, y que le hicieron un lavado y quedó limpia por fuera, pero nunca dejó de ser puerca. Es una puerca lavada. Y eso quiere decir, en lenguaje sencillo, que esas personas nunca experimentaron un cambio de naturaleza. Y por eso se puede decir claramente que las personas citadas en el versículo 1 no son verdaderos creyentes, son perros y puercos, que sufrieron una transformación espiritual superficial,
por fuera, pero nunca verdaderamente por dentro. Fueron siempre falsos creyentes, y cuando llegó el momento, ellos abandonaron la verdadera fe y se convirtieron en falsos profetas porque nunca fueron verdaderamente transformados interiormente. Fueron siempre perros, el perro es un animal inmundo. Sí, fueron siempre cerdos, el cerdo es un animal inmundo. Y nunca fueron verdaderamente ovejas del rebaño del Señor. Con todo esto, con toda esta argumentación, hemos tomado mucho tiempo, hemos hecho mucha exégesis, pero vale la pena, porque dentro de este trabajo podemos decir con toda seguridad, examinando estos pasajes, que hay evidencia suficiente para decir que estos falsos maestros, descritos en el versículo 1, se habla de ellos según su apariencia externa, no según su condición interior. Cuando Pedro los describe en el versículo 1, los describe como profesantes, pero cuando los describe en el versículo 22, los describe como falsos creyentes. Los describe en el versículo 1 según su apariencia de profesantes y su realidad externa, y los describe en el versículo 22 según su apariencia real interna. Nunca dejaron de ser puercos, nunca dejaron de ser cerdos. Y por tal razón podemos decir que estos falsos maestros no fueron verdaderos creyentes que perdieron su salvación, sino que fueron falsos creyentes que a su tiempo apostataron doctrinariamente y se convirtieron en falsos maestros. ¿Qué es lo que hemos visto entonces en el día de hoy? Hoy hemos aportado a nuestra doctrina de la perseverancia final de los santos un elemento muy importante, y es que hay versículos en la Biblia donde parece enseñarse que hay creyentes que pierden la salvación, pero estos versículos no hablan realmente de que un creyente pueda perder la salvación, sino de falsos creyentes que a su tiempo apostatan o llegando al juicio final se descubre de ellos que realmente nunca fueron verdaderos creyentes. Y eso deja claridad y un fuerte fundamento para seguir afirmando la perseverancia final de los santos, que un verdadero creyente nunca se puede perder. Eso es lo que hemos visto en el día de hoy. Y después de todo esto, debemos tratar de traer algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Hermanos y amigos, la doctrina de la perseverancia final de los santos es maravillosa y es un gran consuelo para todos los que somos verdaderos creyentes. La doctrina de la perseverancia final de los santos es un gran consuelo para todos los que somos verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente nunca va a apostatar. Un verdadero creyente nunca va a apostatar. Pero ojo, un verdadero creyente siempre va a guardarse de apostatar. El verdadero creyente nunca va a apostatar, pero nunca va a dejar de guardarse, nunca va a dejar de esforzarse, porque la Escritura constantemente lo está presionando a que persevere. La Escritura le trae amenazas, le dice, cuidado te deslizas, no te deslices, cuidado descuidas tu salvación, no descuides tu salvación. El verdadero creyente nunca llegará al punto de no retorno, pero él siempre estará luchando por no llegar al punto de no retorno. El verdadero creyente es un hombre esforzado que siempre hace su máximo esfuerzo, y gracias a eso es que nunca apostatará. Vayan conmigo a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel capítulo 11, versículo 32. Y leamos un texto que puede hablarnos a manera de conclusión de lo que significa realmente ser un verdadero creyente y la relación que existe entre el ser un verdadero creyente y la perseverancia de los santos. Daniel 11:32. Está hablando del engaño, de un engaño que va a venir, un engaño que va a venir al pueblo de Dios, pero la segunda parte del versículo es la que me interesa. Daniel 11:32b. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero ahora esta es la parte que me interesa después del punto y coma. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo
que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La perseverancia de los santos es una gran noticia, pero es una gran noticia solo para verdaderos creyentes. Y es una gran noticia solo para verdaderos creyentes que se esfuerzan, que actúan, porque es de esa manera que muestran que son verdaderos creyentes. El ser un verdadero creyente se demuestra es en el esfuerzo que usted hace. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La doctrina de la perseverancia de los santos en ninguna manera induce a los creyentes a ser negligentes y a descuidar su salvación. En ninguna manera. Vemos antes que con mayor razón el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y la perseverancia de los santos no solamente es una gran noticia para los creyentes, sino también es una gran noticia para los incrédulos. Para los incrédulos es una gran oferta. Si aquí hay personas que aún no son creyentes, observen la grandiosa salvación que Dios les está ofreciendo. Una salvación total, una salvación perfecta, una salvación segura. Y lo único que ustedes tienen que hacer es reconocer en este instante, las personas que están aquí sin entregarse aún a Cristo, que por sus pecados merecen la condenación. Por sus pecados que han cometido durante toda su vida, amigos que están aquí esta noche, ustedes merecen ser condenados por Dios. Pero Dios envió a su Hijo para morir por los pecados de muchos. Y si tú ahorita mismo, en este instante, te arrepientes de esos pecados y crees en Cristo como tu Señor y tu Salvador, lo confiesas con tu boca y le entregas tu alma a Cristo y solo a Él, recibirás esta maravillosa salvación. Una salvación segura desde el principio, segura hasta el fin. Es una puerta estrecha, amigo. Es un camino angosto el que debes recorrer. No te estamos diciendo que seguir a Cristo es vivir color de rosa, como en las iglesias falsas de Quibdó. Tú te vas a cualquier iglesia que te den profecías y allá te dicen que te vas a casar, que vas a tener 2 carros, que vas a ir a España. Y vas a la otra y te piden plata para ser rico y que hagas un pacto de prosperidad. No. Aquí te decimos que seguir a Cristo es difícil, que para seguir a Cristo hay que llevar una cruz, que para seguir a Cristo hay que cruzar una puerta estrecha y entrar un camino angosto. Pero ese es el camino que conduce a la verdadera salvación. Lo otro es un engaño. Y si tú hoy, por la gracia de Cristo, puedes ver esta gloriosa salvación, que es segura y es perfecta, a pesar de que es difícil, y puedes creer en Cristo como tu Salvador, serás sostenido en medio de tu problema, en medio de tu tribulación, en medio de tu persecución. Es la gloriosa salvación que Dios te ofrece. Entonces la perseverancia de los santos es una gran noticia para los creyentes. Aleluya, hermanos, ninguno de nosotros va a caer al abismo de la apostasía. ¡Alégrense! Pero también es una gran noticia para los incrédulos. Y es que es una maravillosa salvación lo que se te ofrece. No la desprecies más. Ven a Jesucristo ahora mismo, de verdad, verdad. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando de Cristo y aún no entregas tu alma a Él? Entrega tu alma, abre tu corazón, entrégate a Cristo y recibirás esta gloriosa salvación. Amigos, una salvación que es segura desde el principio, una salvación que nunca se puede perder. Pongámonos de pie y oremos.